Bueno, docente, muy buenos días. En esta oportunidad vamos a exponer el tema de eh, psicología de la personalidad. Bueno, como bien sabemos, la personalidad es una característica o rasgo individual. Esto pues ha ido evolucionando a través de los años, ¿no? Vale decir, eh, por factores tanto, bueno, influyen tanto factores sociales, genéticos, biológicos, y pues esto cotidianamente, este tipo de hábitos, pues estamos expuestos cotidianamente a esto, ¿no? En nuestra vida diaria. Y esto nos hace tomar ciertas actitudes, conductas, comportamientos que al final determinan nuestro grado de, o nuestra personalidad en sí. En el párrafo que se redactó, pues se da a conocer un poco más el contexto de lo que es la personalidad, cuáles son sus componentes, van explicando las características, eh, los factores que intervienen para generar un tipo de personalidad, ¿no? Con sus componentes y explicación con base científica y filosófica, ¿no? En algunas causas de comportar de las personas en ciertas situaciones. Bueno, según el autor González Rey Fernando, en su libro Psicología de la Personalidad, indica, ¿no?, que la personalidad como categoría representa subsistemas y formaciones psicológicas que expresan un conjunto de regulaciones explicativas de diferentes dominios de comportamiento, ¿no?, y la expresión humana. Estos subsistemas que nos aproximan a una teoría psicológica integral significa por su carácter integral derivado de los distintos niveles de unión entre los componentes afectivos y los cognitivos, así como de la propia configuración de estos componentes, se van adoptando antes la propia expresión del propio subsistema de la conducta. El concepto en sí de personalidad es un poco amplio, ¿no? Pero hemos tratado de resumirlo aquí. Es un conjunto de características y tendencias que determinan las diferencias, semejanzas de la conducta. La personalidad designa patrones críticos de conducta que determinan caracteres de adaptación del individuo a ciertas situaciones en la vida cotidiana. Dentro de los componentes de la personalidad, pues podemos citar dos, ¿no? Dos grandes componentes en este caso, que son el temperamento y el carácter. El temperamento son características relevantes de la conducta emocional que están presentes desde la infancia. Existen ciertos criterios a los que pueden hacer que el temperamento cambie o no. Primero, la fuerza, que vendría a ser que expresa la capacidad de trabajo o la sensibilidad para reaccionar, ¿no? El segundo determinante para el temperamento vendría a ser el equilibrio. Se aprecia en el dominio de sí mismo. En tanto, el desequilibrio se expresaría en una excitabilidad emocional. Y el tercero vendría a ser la movilidad. Se refiere a esto cuando pasamos de una actividad a otra, ¿no? Así como también podemos mencionar que el carácter expresa las cualidades valorativas morales de la personalidad. El carácter es justamente la forma como nosotros vamos reaccionando ante determinadas situaciones o adversidades. O bien, un ejemplo, ¿no? O bien digamos, te sacaste mala nota. O bien el carácter vendría a ser, ¿no? Cómo yo afronto esa mala nota. O me pongo a llorar o eh, me pongo tal vez a estudiar más, ¿no? Entonces, eso vendría a ser. Entonces, esos son los dos componentes justamente de la personalidad, ¿no? Ahora, finalmente, para evaluar cualquier rasgo o manifestación de personalidad en cuanto a su elemento temperamental, debemos tener presente los aspectos que constituyen los índices del temperamento en su forma de expresión conductual. Pues ninguna característica psicológica de la personalidad es una expresión pura e inmediata del temperamento, ¿no? Ahora, dentro de las características, pues existen 5 características de la personalidad que vendrían a ser la estructura, la individualidad, la dinámica,
la constancia y el origen social, ¿no? Esos vendrían a ser las características de la personalidad. A través de qué más o menos uno va adquiriendo un cierto tipo de personalidad. La estructura nos indica que se expresa en la totalidad, como está, ¿no? Eso se refiere a la estructura. O sea, digamos, yo soy un actor y tengo que imitar un cierto papel. Entonces, lo imito al 100%. Esa vendría a ser más o menos la estructura. La individualidad es más o menos la naturaleza, cómo es en sí la persona, sin estar tal vez ante ciertas situaciones, cómo él se va expresando con naturalidad, vamos a decirlo así. La dinámica nos expresa el tiempo, ¿no? Como las personas no mantenemos un tipo de personalidad estable. A través del tiempo, con la experiencia, con las situaciones, con los eventos que uno va pasando, pues va cambiando cierto tipo de conductas. Entonces por ahí es algo dinámico, es algo que fluye. Estable y constante. La personalidad es relativamente estable, no algo contradictorio, porque menciona ahí que es también dinámico, ¿no? O sea, uno, si ha sido tal vez en su infancia o en su adolescencia tal vez muy inquieto, no quiere decir que todo el resto de su vida va a tener ese tipo de personalidad. ¿No? Entonces, esto cambia ante determinadas situaciones. Y el origen social que juega un papel muy importante para mm, establecer un tipo de personalidad, ¿no? Definitivamente el que, por ejemplo, yo tenga o yo venga en un ambiente donde mis papás y mis familiares tal vez son muy machistas, posiblemente yo adquiera ese tipo de conducta. La conducta generalmente, según lo que he ido revisando, indican que la personalidad, uno no nace, ¿no? Con el 100% de los dotes del papá o de la mamá. Esto se va adquiriendo a través justamente del entorno donde tú vives, donde te desarrollas, ¿no? Pero sí existe un 50% o un 40-50% que uno puede llegar a heredar cierto tipo de personalidad de papá o de mamá. Los factores, bueno, em, en conclusión, todas las personas tenemos rasgos de personalidad, donde éstas se dan por factores, ya les había indicado, hereditarios, biológicos, sociales. Son estos justamente los que juegan, ¿no?, el papel más importante en determinar si una persona tiene algún rasgo de personalidad que no necesariamente puede ser patológico, pero sí hay ciertos tipos de personalidad o trastornos de personalidad que sí necesitan incluso en algunos casos hasta medicación psiquiátrica, ¿no? Entonces, por último, la personalidad se adquiere a través de, según lo que yo pude sacar, ¿no? La personalidad se adquiere a través de hábitos y conductas más determinadas por el ambiente donde se desarrolla esa persona. Eso sería todo, pues.